Quiero, para comenzar, darle la bienvenida a Daniela Ruiz. La pueden encontrar en TikTok como Dani Ruiz J. Ella es una hija de Dios. A través de sus redes sociales inspira a otras personas a amar a la manera de Él. Y actualmente está ennoviada, pero eso no lo voy a contar yo. Quiero que ella pueda pasar y nos pueda contar un poquito más. Bueno, muy buenas noches para todos. La verdad, qué alegría, qué privilegio poder ver a tantas parejas aquí que decidieron seguir creyendo en el amor. A pesar de las circunstancias, a pesar que algunos momentos se nos dificulta seguir con la relación, tener paciencia, pero los felicito. Y así como Kelly ahorita pidió un aplauso, yo quiero otro aplauso porque de verdad es de admirar que estén aquí siguiendo y perseverando por el amor. Bueno, me presento antes que nada, ustedes dirán, ¿quién es esa? Bueno, mi nombre es Daniela Ruiz, tengo 25 años, hace 4 años le entregué mi vida al Señor, soy estudiante ya de 8º semestre de nutrición y dietética y como dijo ahora Kelly, felizmente ennoviada, el próximo año me caso. Entonces, bueno, ahí les cuento un poquito de mí. La siguiente conferencia, prédica, charla que vienen ustedes hoy a escuchar aquí, no es una historia de la Biblia, no es un cuento de hadas, es mi historia de vida. Es mi historia de vida y cuando la recuerdo, de verdad puedo recordar una de las etapas más dolorosas de mi vida, pero también creo y estoy segura que ha sido una de las etapas más bonitas y de las que más me ha dejado aprendizaje y en donde más definitivamente he conocido el amor de Dios. Hay definitivamente historias que uno no quisiera contar. No sé si les pasa, que de pronto nos avergüenzan, que de pronto decimos, uy, no, yo no voy a contar eso porque qué boleta, qué dirán la gente. Pero estoy segura que todos aquellos testimonios que están formados, incluso a partir del dolor, esos son los testimonios perfectos para que Dios haga su obra en nosotros y podamos claramente ser un testimonio de esperanza como lo estoy siendo yo en estos momentos. Hoy estoy segura que vengo de parte de Dios a traer sanidad tal vez a muchos corazones que han estado quebrados, han estado en duda, frustrados, porque muchas veces cuando estamos en pareja solemos guardarnos muchas cosas por miedo a que la relación se flaquee, por miedo a tantas cosas. Pero hoy es un momento, hoy es un día en donde vamos a poder encontrar sanidad en la fuente que es Dios. Entonces, bueno, ya habiendo dado como apertura, quiero compartirles una palabra que está en 1 de Pedro 4:8 y dice así: sobre todo, ámense profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados, multitud de fallas, multitud de errores, de todos los índoles que puedan ustedes pensar, eso cubre el amor. Y aquí entra mi historia. Hace aproximadamente, a ver cuánto les digo, ya va para 3 años, conocí con el que me voy a casar el próximo año, mi novio. Llevamos ya 1 año, vamos a cumplir el aniversario del primer año de novios, el próximo año nos casamos. Y desde que yo llegué a los pies de Cristo, no sé si es el anhelo de toda mujer que llega tal vez a los pies de Cristo, es un hombre conforme a su corazón, un hombre que le sirva, un hombre que le ame, un hombre que gane almas, un hombre respetuoso, fiel. Ese es el sueño de toda mujer, ¿verdad? Y yo siempre le pedí en oración eso al Señor. Y yo, Señor, yo te entregué mi vida, pero yo quiero que tú me des un hombre así, fiel, honesto, mejor dicho, como los que aparecen en las películas. Y conozco a Alejandro. Alejandro es mi novio. Conozco a Alejandro y empezamos a caminar en el propósito, empezamos a conocernos, empezamos a servir juntos, a soñar como una pareja
cuando llega a los pies de Cristo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era siempre ser portadores primeramente de la luz de Cristo y segundo, que las parejas nos pudieran ver y pudieran ver que cuando se pone a Dios en el centro, todo prospera. Y nosotros, listo, seguimos con nuestro objetivo, los dos entregados en ayuno, en oración, mejor dicho, una relación cristiana uno piensa que va viento en popa, mejor dicho, no hay cabida para que pase algo malo. Pero aquí entra el testimonio que vengo a contarles. Y es que mi vida se partió en dos, mi corazón se quebró y hago un paréntesis en esto y siento que ustedes son privilegiados porque incluso ninguno de mis amigos que está aquí sabe lo que realmente ha pasado en mi relación. Mi relación siempre hablan y dicen, qué relación tan linda, cómo se aman, cómo se tratan de bello, pero muchos ven la gloria y poquitos ven el proceso. Siempre detrás de una relación como fructífera, una relación que prospera, siempre hay dos personas que han sido procesadas por Dios. Y eso fuimos Alejandro y yo. Volviendo al tema, resulta que Alejandro, me doy cuenta, por medio de Dios, porque Dios fue partícipe en todo, incluso de esto que les voy a contar. Mi corazón se parte en dos porque me doy cuenta que Alejandro me traicionó. Alejandro traicionó mi confianza cuando ya estábamos caminando en el propósito de Dios. Palabras más, palabras menos, sí, me fui infiel. Alejandro me traicionó y en esos momentos yo no sabía qué hacer. Entré en una frustración y le empecé a preguntar al Señor, Señor, pero si yo te amo, pero si yo te sirvo, pero si yo te pedí un hombre bueno, bondadoso, fiel, ¿qué pasó? ¿Por qué permitiste que él me traicionara si él es un hombre que te ama? Y aquí entra la enseñanza tan poderosa que hoy vengo a impartir de parte de Dios para ustedes. No sé si ustedes han pasado por esa situación. No sé si a ustedes aquí los han traicionado. Se han sentido insuficientes, porque eso pasa después de una infidelidad, ¿verdad? Empezamos a sentir que no somos suficientes, empieza ese ego, ese miedo, y no sabemos qué hacer, pero en Dios siempre vamos a tener la respuesta. Y yo tuve que acudir a Dios. Imagínense, yo ya, mejor dicho, Señor, yo encontré el hombre que yo quería para mi vida, un hombre perfecto, tenga su traición, tenga su infidelidad, y yo, ¿qué? Y aquí entra la historia, muchachos. Cada vez que yo leo el versículo que les acabo de leer en 1 de Pedro 4:8, el amor cubre multitud de errores, defectos, pecados, fallas. Es como si Jesús pudiera entrar en mi mente y pudiera decir, amor redentor. Ese es el título de esta pequeña charla que vengo a traerles a ustedes. Dime. En las mesas tienen unas hojitas y lápices por si quieren escribir. Sí, yo ustedes tomo nota. Entonces, claro, mientras ustedes ahí van sacando sus apuntes, van apuntando lo que Dios quiera hablar a sus corazones, empieza en mí ese sentimiento tal vez como de insuficiencia, como de que qué hice, qué me faltó fe, me faltó oración, me faltó ayuno. ¿Qué fue lo que realmente a mí me faltó como mujer para que me pasara eso? Porque uno siempre quiere ser la culpable o el culpable. Pero ahí Dios me revela algo tan profundo a mi corazón, y es que cuando hay una infidelidad, tanto ya sea del hombre o de la mujer, no solamente revela la debilidad del que fue infiel, sino que también la infidelidad nos ayuda a reconocer todas aquellas áreas de nuestra vida que Dios necesita seguir trabajando en nuestro corazón. Y a través de eso que a mí me pasó, yo me di cuenta que Dios tenía que seguir trabajando tanto en mi corazón, que no estaba lista para tener una relación, que no estaba lista ni siquiera para amar. Pero Dios permite en su infinito amor, en su infinita misericordia,
esa traición para formar algo en mí y algo en Alejandro. Como les digo, durante muchísimos meses yo le pregunté a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí si yo te oré tanto? Es un dolor de verdad que yo no entendía en su momento, pero les quiero dar un consejo aquí entre nos. Siempre que está pasando una situación difícil en mi vida, que yo no entiendo, que yo digo, pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Hay un versículo que me encanta y es, a los hijos de Dios, todo, y la palabra es específica, todo les va a obrar para bien. Y ni siquiera una infidelidad iba a permitir que Dios obrara para bien. ¿Cómo? Yo no sabía cómo Dios iba a hacer conmigo y con Alejandro para poder que de esa infidelidad saliera algo lindo, saliera una relación, porque ¿qué nos acostumbran las redes sociales? Infidelidad, traición, chao, se terminó la relación, se dejó la familia, pero Dios no piensa eso, Dios piensa algo muy distinto. Con el tiempo empecé a entender que eso que había pasado en mi vida no era para una desgracia, no era para que yo me quedara con el corazón tal vez cargado, sino que esa traición llegó a mi vida para enseñarme realmente lo que es amar. Esa fue como el propósito que Dios me revela en ese momento de frustración y me dice, Daniela, yo permití eso en tu vida para enseñarte realmente lo que es amar. Porque estamos tan acostumbrados incluso a amar tan superficialmente, pero cuando nos exponemos realmente a la palabra de Dios y al cómo ama, podemos realmente aprender lo que es amar. Con el tiempo empecé a meterme más en oración. Obviamente Alejandro y yo nos separamos. En ese tiempo pues yo no entendía nada y yo dije, Chaolín, yo a usted no lo conozco, váyase por su lado y yo por el mío. Pero me empiezo nuevamente a meter con Dios y le empiezo a preguntar, ¿qué es lo que tú tienes que enseñarme a mí con esto? Y llega el pasaje que me cambió la vida completamente, que está en Juan 13, de 3 a 5. Por favor, apúntenlo, porque cada vez que ustedes sientan ese mismo sentimiento de frustración, pueden ir a esa palabra y estoy segura que Dios les va a hablar al corazón. La Biblia en esa palabra dice, les pongo un poquito de contexto como palabraseo, se las voy a repetir, Juan 13, del 3 al 5. Resulta que vamos a ubicarnos por allá cuando Jesús estaba en la última cena y al otro día lo iban a crucificar. Sabemos que estaba la última cena y él estaba reunido con todos sus discípulos. Así como estamos todos reunidos, qué especial, todos estamos reunidos así, Jesús también estaba reunido con sus discípulos. Y ya le había llegado a la hora de cumplir el propósito para el cual Dios lo había creado, Dios había venido aquí. Jesús en ese momento se quita el manto, se inclina delante de sus discípulos y le lava los pies. Quiero enfocarme en el acto de se quita el manto, porque es una analogía muy profunda. Cuando Jesús se quita el manto, él lo que está diciendo es, me quito la posición que tengo como rey, me quito la posición que tengo como su maestro, me quito la autoridad que tengo y les sirvo a ustedes. Y le lava los pies, uno por uno. Le lavó los pies al que lo iba a traicionar, le lavó los pies al que lo iba a negar, le lavó los pies a todos aquellos que cuando estuvo crucificado en la cruz, no se iban a acordar de él, lo dejaron solo. Entonces, en ese momento, siento que Jesús habla a mi corazón tan profundamente y me hizo entender y me decía como, Daniela, yo sabía quién me iba a traicionar, quién me iba a herir, quién me iba a negar. Y mi decisión fue amarlos. ¿Por qué? Por lo que yo soy, porque yo soy amor. Y cuando una persona traiciona a otra, ese error no lo define como persona. Y fue lo fundamental que pude aprender de esa palabra. En ese momento Jesús les lava los pies,
Pero Jesús no estaba viendo en ellos el error que iban a cometer. Acordémonos que eso pasó antes de que realmente pues pasara la situación. Jesús no los juzgó, Jesús no los trató mal, los expuso, les reclamó, ¿por qué me vas a hacer esto? No, Él simplemente le lavó los pies, dándole muestra a ellos de que cuando alguien comete un error, no podemos pretender que esa persona sea ese error. Las personas son lo que Dios dice que son, no son el error. Imagínense que por un momento Dios se fijara solamente en nuestros errores. De acá ninguno estaríamos aquí. Pero Dios nos ama. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros no somos nuestros errores. Dios nos ama porque nosotros somos perdonados, porque nosotros somos redimidos, porque nosotros somos amados y amados por Él. Entonces, Jesús no le lavó los pies a Judas. Recordemos que Judas fue el que lo traicionó. Voy a dejar esto por acá. Judas no fue el que lo traicionó, fue el que lo traicionó. Pedro fue el que lo negó. Pero al fin y al cabo le lavó los pies. Entonces yo sentía como poco a poco Jesús iba tratando con mi vida y me decía, Daniela, Alejandro te traicionó. Pero cuando tú decides poner ese error que él cometió en mis manos, yo puedo transformar incluso esa experiencia tan dolorosa que estás viviendo en un propósito mayor. Lo que pasó entre ustedes no define el propósito que yo tengo con ustedes. Lo que pasó con Alejandro no lo define como persona. Un error, vuelvo y digo, de alguien que cometa. No sé qué errores podemos cometer. Porque muchas veces pensamos que la traición solamente es la infidelidad, ¿verdad? Pero cuando escondemos chats, cuando omitimos información, cuando miramos a mujeres, en el caso pues de los hombres, y hombres en caso de las mujeres, esas son pequeñas traiciones que poquito a poquito se van acumulando. Y ahí se rompe la confianza. Se rompe la confianza que tengo en la otra persona y se rompe la confianza que yo me tengo a mí mismo. Entonces, mejor dicho, en unilateral, o sea, para el lado de él y para el lado mío, todo estaba roto. Pero empiezo nuevamente y yo, Señor, ayúdame a superar esto. Ayúdame a superar porque ya entiendo que tu palabra dice que yo tengo que parecerme a Jesús, que yo tengo que amar a Jesús, que yo tengo que ser paciente como Jesús, pero sobre todo tengo que perdonar como Jesús. Ayúdame. ¿Qué hago? En mis tiempos de oración, Dios me dice, Daniela, tú vas a escribir una carta. Y vas a expresarle a Alejandro todo aquello que yo te he venido enseñando. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Que primero el error que cometió una persona no lo define. Que nosotros debemos tomar la posición de Jesús y nunca juzgarlo por lo que Él haga. Esas dos. Espéreme tantico. Entonces me dice, escribe una carta y se la vas a leer. Y yo, pero ¿cómo le voy a escribir esa carta? Yo no quiero saber nada de él. Fueron momentos de mucha inmadurez, pero pues bueno, le escribo la carta y en resumidas cuentas, porque ya vengo a enseñarles qué fue lo que le escribí en esa carta, le dejé claro en esa carta que yo decidí verlo no por lo que él había cometido, no como el error, no como el infiel, no como el, bueno, con todos esos, no sé, esos nombres que les dan a las personas, no, que yo decidí verlo como Dios lo ve, y Dios lo ve como un hijo amado, como un hijo redimido, y ahí todo empieza a fluir. ¿Por qué estoy aquí? Porque les vengo a enseñar las 3 posiciones que hizo Jesús cuando le lavó los pies para nosotros verdaderamente poder perdonar. Yo no sé aquí, tal vez sí, tal vez no. Pueden haber personas que hace mucho tiempo no se miran, que hace mucho tiempo no se dan un beso, pero un beso, que hace mucho tiempo están fríos en su relación. ¿Por qué? Porque han permitido todo el tiempo, a raíz de las cosas que no se perdonan, a raíz de
Los problemas que a veces tenemos y no los solucionamos han permitido que la distancia los separe. Pero hoy Jesús nos quiere enseñar las 3 posiciones importantes cuando le decidimos lavar los pies al que nos dañó, al que nos hirió. Y volvemos al lavatorio de los pies. El primer movimiento cuando yo le voy a lavar los pies a una persona, ¿qué es? Imaginémonos algo más bien como cotidiano. Nosotros vamos a pintarnos las uñas, a arreglarnos los pies, y ¿qué es lo primero que hace la manicurista? Se inclina. Y fue lo primero que hizo Jesús. Jesús, cuando va donde los discípulos y los empieza a lavar, se inclina. ¿Y qué significaba el que él se inclinara ante sus discípulos? El amor no es orgulloso. Y aún así Jesús sabía que lo iban a traicionar. A él no le importó. Él decidió agacharse ante ellos. Porque el amor, como dice 1 Corintios 13, no se goza en la maldad. Y yo no voy a ser de las que le voy a llevar una por una, porque a veces somos así. Esta me la hizo, va una. Esta me la hizo, va 2, 3, 4, y llevamos cuenta de los errores. Pero cuando decidimos inclinarnos ante la persona, que sabemos que en un futuro nos va a fallar, o que nos ha fallado, nos ha traicionado, nos ha mentido, es una posición de humildad. Estoy diciendo, a pesar de los errores, me inclino ante ti. Lo segundo que Jesús hizo cuando le lavó los pies, ¿qué fue? Limpiarle la suciedad. En ese entonces, en la historia de los discípulos, ellos caminaban largos y largos trayectos en chanclas. Entonces, imagínense cuánta suciedad había en esos pies. Pero es una analogía para poder, por ejemplo, cuando le lavó los pies a Pedro, Pedro lo negó, Pedro lo negó y Judas lo traicionó. Cuando Jesús se acerca a lavarle los pies a ellos, ¿qué encuentra? Pies empolvados. Pero más allá de unos pies empolvados, ¿él qué encuentra? Errores, traición, que lo negaran. Encontró miles de cosas. ¿Y él qué decidió? Echar agua. Lavar todo aquello que ellos estaban haciendo, habían cometido y iban a cometer. Y se los quitó. Por medio del agua, todos esos errores se fueron. ¿Y qué es lo último cuando uno se inclina, le lava los pies, le lava los errores? Uno se para. ¿Qué significa cuando Jesús se paró delante de ellos? Les extendió gracia. ¿Qué quiere decir extender gracia? Que así me falle en un mes, en una semana, en un año, la gracia va a estar, el perdón va a estar. Esos son los 3 movimientos que Jesús hizo. Y en este momento vamos a hacer algo súper simbólico. Dios me lo puso en el corazón y yo dije, ok, Señor, aquí hay personas que necesitan que sus pies sean lavados. No sé quién de ustedes necesite ser lavado, pero hoy todos vamos a inclinarnos, vamos a doblegar tal vez nuestro orgullo que a veces nos pesa y no nos permite ir más allá. Vamos a lavar la suciedad y vamos a decirle a esa persona, o a decirnos incluso a nosotros mismos, porque a veces la situación pasa con nosotros mismos. Vamos a extendernos gracia y a decirle a esa persona, o a decirnos a nosotros mismos, a pesar de los errores que tú hayas cometido, a pesar de lo que vayas a cometer incluso más adelante, yo decido perdonarte, yo decido extenderte gracia a ti. Entonces, esos mesitas hay unas toallitas. Hoy, de manera simbólica, vamos a lavarnos los pies como Jesús lo hizo con sus discípulos. Siempre podemos recordar en este tipo de ejercicios que en una infidelidad nunca hay héroes, nunca hay víctimas. Solo hay 2 personas que aprendieron a arrodillarse uno ante el otro, ante el mismo Dios, y dejaron que su misericordia los alcanzara. Eso es realmente el mensaje que hoy quiero poner en ustedes. A veces no entendemos por qué nos pasan las cosas. Yo en muchos momentos le pregunté a Dios, ¿pero por qué me está pasando esas cosas? Y volví a recordar lo que Jesús le dijo a Pedro en su momento. Tú ahora no lo entiendes, pero en estos momentos te lo explicaré.
yo entendí por qué Dios me hizo pasar por todo ese proceso. ¿Saben por qué? Cuando de pronto nos son infieles, nos traicionan, esa palabra es muy fea, ¿cierto? Nos traicionan. Pensamos que el del error es la otra persona. Pero incluso cuando Dios me revela este lavatorio de los pies, Dios pudo hablar a mi vida y decirme, Daniela, tú también estabas sucia. Entonces el que la lavó los pies también está sucio. Yo por ejemplo estaba sucia porque aún amaba de una manera muy superficial. Estaba acostumbrada a amar como nos dice tal vez el mundo, las redes sociales, y que nos dicen que seamos orgullosos, que en el primer problema salgamos corriendo, pero las cosas con Dios no son así. Dios me estaba enseñando a través de todo este proceso que ustedes acaban de hacer de manera simbólica, me estaba enseñando a amar de verdad. Y muchos se preguntarán, Vení, pero entonces si Él te vuelve a traicionar, ¿lo vas a perdonar? Y mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Dios me perdona a mí todos los días. ¿Y quién soy yo para no perdonar a aquel que se equivoca? Yo a Dios le soy infiel, lo niego, no le tengo fe a veces, me falta mucho. Y Dios por eso no me descalifica. Dios por eso no me deja de amar. Entonces, si Dios no me deja de amar, ¿yo por qué tengo que dejar de amar a una persona? Hoy puedo decirles, a manera de conclusión, que mi amor no es el mismo, claramente. Antes yo amaba desde mis fuerzas, desde mis miedos, desde mis expectativas. Amaba de una manera muy superficial. Pero hoy amo desde la cruz. Hoy amo a la manera de Jesús. Ese es el secreto en estos momentos de mi relación. Vuelvo y les digo, muchas personas se dicen, ay no, ustedes tan lindos, tan preciosos, cásense ya, pero son hermosos. Esa relación no fue así. Esa relación se construyó a través del perdón, de la gracia, de la misericordia. Y lo que por gracia nosotros somos en estos momentos fue porque un día decidimos lavarnos los pies mutuamente y decir, ese error que cometiste no te define como persona, porque tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Y Dios qué dice que somos? Que somos perdonados. Como la frase típica por ahí que dice 70 veces 7, es cierta. 70 veces 7 tenemos que perdonar, es decir, que el perdón no se debe agotar. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios nunca se agota. Cuando Dios restaura, muchachos, las cosas no vuelven al punto en que se dañaron. Las hace totalmente nuevas. Dios es capaz en un segundo de hacer todo nuevo. Y tal vez para muchos de ustedes, ese momentico donde se lavaron los pies, Dios hizo las cosas totalmente nuevas. Por eso, en estos momentos, muchachos, mi relación no es un recuerdo doloroso. En estos momentos tengo la madurez suficiente, digo, es la primera vez que lo cuento. Igual muchos de mis amigos no sabían esto. Tuve que pasar un proceso claramente porque, obvio, no sé, uno pensará, uy, qué vergüenza uno contar que lo traicionaron, que le fueron infiel, uy, no, qué boleta. Pero no. Ahora mi relación no la define el error que se cometió. Mi relación la define que fuimos dos personas que nos atrevimos a amar a la manera de Dios, y ahora somos un testimonio vivo de que cuando uno se determina a amar, a perdonar, a extender gracia como Jesús lo hace con nosotros, sí hay personas que se pueden amar de una manera increíble. Ustedes no saben yo cuánto amo a mi novio, cuánto el próximo año ya quiero casarme con él y tener una familia. Y ese recuerdo vago que tuve de su traición nunca más volvió a tocar mi puerta, porque ese momento de frustración que vivimos los dos fue el punto de inicio para iniciar una verdadera restauración en la vida de él, en la vida mía y en nuestra relación en general. Si él lo pudo hacer conmigo, lo pudo hacer con cada uno de ustedes. Y yo les pido que en este momento puedan cerrar sus ojitos. Quiero hacerles una pregunta que va mucho más allá de esta charla que les acabo de decir. Les podría hablar toda la noche de ese testimonio, pero el tiempo es cortico.
Pero quisiera que ustedes con los ojitos cerrados pudieran preguntarse, ¿qué pasaría si en estos momentos Jesús se arrodillara enfrente de ustedes a lavarle los pies? ¿Qué parte de nuestra historia le contaríamos a Jesús para que los lavara? ¿Qué herida que aún sangra le permitiríamos a Él, aún a pesar de que nos duela, la pueda sanar? ¿Qué me impide volver a mirar a mi pareja con amor? ¿O qué me impide mirarme a mí con amor? Dile, Señor, en tu mente, aquí está mi corazón. Lávalo tú, porque yo no quiero seguir escondiendo lo que me duele, Padre. Yo te pido que me laves, que me enseñes a amar, a perdonar, a ser paciente como tú lo eres, Señor. Porque cuando Jesús lava los pies, no solo lava lo roto. Hoy es un día donde todos nos tenemos que mirar con gracia, no con culpa. Volvernos a hablar desde el amor y no desde la herida. Volver a elegir cubrir en lugar de señalar, porque tan fácil que es señalarnos a nosotros mismos o al otro. Es que usted hizo esto y aquello. Fácil es señalarnos, pero difícil es extender gracia y perdonarnos. Recuerden que el perdón no es un sentimiento, así como el amor, el perdón es una decisión diaria. A veces nuestro corazón no tiene ganas, pero el alma necesita tener paz. Amar no es negar lo que pasó, es permitir que Dios lo use para transformar lo que viene, siempre y cuando siempre pongamos todo en manos de Dios. Así que si hoy estás con tu pareja y si no con tu amiga, les pido que abran los ojos y se puedan mirar los dos. Tan importante que es mirarnos a veces y nos cuesta mirarnos, pero les pido que se miren los dos. Tal vez han cargado con cosas del pasado, tal vez hay heridas que nunca hablaron, pero hoy Jesús quiere lavarle los pies a los dos. Quiere recordarles que el amor verdadero no se acaba cuando se falla, se fortalece cuando se perdona. Y si usted siente tal vez decirle algo, un perdón, un te amo, hágalo. Hoy puedo decirles, muchachos, terminando, que mi amor fue lavado por Jesús. No fue lavado ni por mis fuerzas, ni por mis ganas, no fue lavado por absolutamente nada de eso. El amor de Cristo redimido fue el que nos hizo estar en estos momentos en donde estamos. Y hoy quiero que todos ustedes quieran llevarse algo en el corazón. Y es que Jesús puede recuperar, puede sanar lo que incluso ustedes han pensado que no tiene remedio. Jesús lo puede hacer posible. Jesús puede sanar lo que ustedes piensan que no tiene cura. Ustedes dicen, no, de esta situación no salimos. Yo que estuve parada en ese sentimiento de frustración, de miedo, de enojo, de baja autoestima, puedo decir, sí se puede salir de esa situación. Siempre y cuando se lo pongamos a Dios. No hay relación suficientemente rota que Jesús no pueda restaurar. El amor redentor, muchachos, no nace de nosotros, nace de Jesús. Él nos amó primero y cuando nos metemos eso en la cabeza de que Él nos amó primero, podemos prosperar. Porque hoy les puedo decir con mucho amor que lo que para mí fue dolor, hoy es alegría. Que lo que para mí fue frustración, hoy es un propósito. Y es un propósito que les vine a contar y espero que en serio lo puedan atesorar en su corazón. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Cosas: infidelidad, la masturbación y la pornografía se van alejando del propósito de Dios. Yo no les digo que la infidelidad, gracias a Dios, digo una mujer que me ama, que me miró a mí, que no miró mi pecado. Después cuando Dios la trató, porque antes tuve que enfrentarme
al rechazo, porque ella en medio de su enojo, nunca la culpo por eso, pero Dios sabe cuántas veces me dijo que no me quería volver a ver en su vida. ¿Cuántas veces me dijo, usted olvídese? O sea, conmigo usted ya no tiene nada. Y me decía a mí, usted no esté hablando que tiene novia, usted no esté hablando de nada de eso porque usted conmigo ya lo perdió todo. Y fue duro, pero seguí creyendo. Y aún a pesar de que ella me perdonó la infidelidad, después vino el otro golpe de que yo le dijera el tema de la masturbación y la pornografía. Y aprendí algo muy importante en estos días con mi mentor, y es que cuando tú estás en la pornografía, cuando tú estás en la masturbación, tú le estás siendo infiel a tu esposa, porque de una u otra manera primero, lo estás haciendo tú mismo. Segundo, seamos claros, la persona que quiere hacer eso va a pensar en miles de cosas y va a traicionar a su esposa, va a traicionar a su novia, a su pareja, está siendo infiel. Entonces ella se tuvo que chocar con esa realidad conmigo también. Dani aprendió dos cosas. Primero, que las historias no siempre son iguales todas. Y segundo, que tuve que aprender a verme a mí realmente. Porque a veces nosotros nos enamoramos de un concepto. Es que nosotros queremos ese hombre perfecto, es que nosotros queremos esa mujer que sea perfecta, ese hombre que sea increíble, que sea detallista, esa mujer que no se enoje por nada. Pero seamos sinceros, todos tenemos diferencias. Hablaba del lenguaje del amor. ¿Qué tiene que ver eso? Quizás, ¿cómo te llamas tú? Mauricio. ¿Cómo te llamas tú? Germán. Mauricio no es igual a Germán. Cada uno tiene su manera de ser. Entonces, quería comentarles eso. Soy el resultado de una mujer que ha orado mucho a Dios, que se sigue levantando cada día para ayudarme a crecer, porque sigo en un proceso, porque todos los días me levanto a seguir creciendo, porque todos los días me levanto a seguir con el pensamiento de cambiar, porque en la calle soy un locutor, el que conocen por allá, el que escuchan en la radio, pero cuando estoy con ella soy un hombre común y corriente. Pero ella a mí me ama por eso, no por lo que yo hago en la calle, o por mi trabajo, o por cómo canto, o por cómo presento, no. Ella ama a Alejandro como es, con errores, con defectos, pero que se levanta cada día y dice, yo quiero ser mejor por ella. Entonces, mira un momento a la persona que tienes a tu lado. Mira un momento a tu pareja. Dime si esa persona no merece tu mejor versión. Porque cuando yo la miré a ella, entendí que ella merece mi mejor versión. Pudiese quedarme hablándoles de muchas cosas, pero hablé lo más importante. Y es que el error puede haber pasado, pero mira a la persona con el amor como Dios te mira a ti, con el amor que ella me dio.